los Efesios, capítulo número 1, y vamos a leer los versículos 11 y 12. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Cuando lo tengan, van a dar un amén muy fuerte en esta preciosa hora. Por favor, lean conmigo versículo 11. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Si me acompañan por favor ahora al Evangelio de Mateo capítulo 5, los versículos que acabo de leer nos recuerdan el propósito, nuestro propósito en Dios. Acompáñenme ahora a Mateo capítulo 5 y vamos a recordar la misión de la iglesia, o por lo menos yo quiero expresarlo de estas dos formas. De tres formas vamos a hacerlo. San Mateo capítulo 5 versículo 13 en adelante. ¿Lo tienen? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar al Señor y le pedimos al Señor que Él, como siempre, nos bendiga a través de su palabra. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias Señor por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por regalarnos el privilegio, gracias por regalarnos la oportunidad de poder estar en tu presencia, de poder adorarte, de poder exaltarte, Señor. Te pido por favor que nos bendigas y que nos ministres de una manera muy especial a través de tu palabra. Ruego que me des tu gracia y la unción de tu Espíritu Santo para poder exponerla con toda libertad, con fidelidad, oh Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Por favor, siéntese y dele gloria, dele honra al Señor. Y ojalá pueda mantener ese ambiente de adoración, ese ambiente de alabanza. El propósito y la misión de la iglesia. Repito, el tener estos dos conceptos claros permite a que la iglesia se mantenga dentro de la voluntad de Dios. Una iglesia que pierde de vista su propósito por un lado y que pierde de vista su misión. Bueno, podrá ser un grupo, podrá ser una asociación, podrá ser un club, lo que quieras, pero no la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se mantiene dentro de ese parámetro, es decir, el propósito y la misión. Estos dos elementos, repito, enrutan a la iglesia o preservan a la iglesia en el sentido de que ésta permanezca en la voluntad de Dios. Nosotros fuimos salvos por Dios y el concepto de la salvación, el escritor a los Hebreos utiliza esta expresión: una salvación tan grande. Cuando nosotros consideramos en lo profundo de nuestra salvación, es que no hay otra forma de calificarla como una salvación tan grande. Y esa salvación es tan grande, por lo menos así por encimita, porque hay dos aspectos importantes en la salvación. En primer lugar, como es el significado natural de su palabra, nos libra de un peligro inminente. Cuando yo hablo de salvación, estoy diciendo que hay un peligro inminente y ese peligro inminente es el infierno. La salvación, el concepto de salvación implica que soy librado de un castigo eterno. Yo iba para allá, pero el Señor me salvó, el Señor me alcanzó. Y el segundo elemento que encierra el concepto de la salvación es que no solamente es que me evita ir a ese castigo eterno, sino que además
me pone en una relación correcta con Dios. Y creo que ese es el aspecto más hermoso de la salvación. El aspecto más hermoso de la salvación es que la salvación me pone en una relación correcta con Dios. Antes de Cristo, antes de ser salvo, yo era enemigo. No solo estaba apartado de Él, no solo había una pared que me separaba de Él, es que además era enemigo de Él. Pero en la salvación, el Señor me pone en una relación correcta. Ahora somos padre e hijo. Y esa relación me permite que yo pueda acercarme con toda libertad a Él. Puedo hablar con Él en la mañana, puedo hablar con Él en la tarde, puedo hablar con Él y sentir su amor y cariño cuando estoy en peligro. Puedo hablar con Él y sentir su ternura, su amor cuando estoy enfermo, cuando estoy sin empleo, cuando todo sale bien. No tengo que apartar una cita con una especie de secretaria. No, hay una relación plena con Él. Para mi concepto, ese es el elemento más sobresaliente de la salvación. Ahora yo tengo acceso total al lugar santísimo. Alguien aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. En ese sentido, el apóstol Pablo escribe en la primera cita bíblica que hemos leído. Volvamos a la cita, por favor. Efesios capítulo 1. Dice el apóstol Pablo: en Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Y esa predestinación es conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y ese que hace todas las cosas, porque todo lo que ocurre es por Él y para Él, las hace según el designio de su voluntad, según Él quiere hacerlo, según a Él le place hacerlo. Muy bien, así que fuimos predestinados. La palabra predestinación es un concepto a veces bastante complicado, dependiendo desde la perspectiva teológica desde la que se mire. Pero desde el significado original de la palabra, desde el griego, la palabra predestinación significa estipular de antemano. Es decir, es algo que se destina de forma anticipada. De tal manera que la predestinación en este sentido está conectado con el propósito. Nosotros fuimos escogidos por Él, escogidos por Dios, fuimos llamados por Él. Él nos escogió y nos predestinó con un propósito. Nos predestinó con y para un propósito. Y esto es interesante, porque la elección de Dios significa que habiendo otros mejores que usted, mejores que yo, Él decidió colocar su mirada en ti y en mí. Nos eligió. Nos escogió. Pero no solo nos eligió y nos escogió, además nos predestinó, nos apartó para un propósito. Él dijo, a María, a Lucas, a Carlos, a Juan, los escojo, los voy a salvar y los voy a poner aparte con un propósito. Tengo un propósito para Él. ¿Cuál es ese propósito? Repito, lo hace según su voluntad, según el designio de su voluntad, según Él quiso hacerlo. A su nombre sea toda la gloria. Luego dice el versículo siguiente: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ese es el propósito, la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que mi propósito está conectado con la gloria de Dios, la alabanza de su gloria. Ok. El significado etimológico de la palabra propósito es poner adelante, poner primero. El propósito es eso. El significado etimológico de la palabra es poner primero o poner adelante. Así que en ese sentido, mi propósito es lo que yo pongo primero, lo que pongo por delante de todas las cosas. Seguramente hay muchas cosas importantes para mí en la vida. Mi familia es importante, mi trabajo es importante, mi proyecto de vida es importante, pero
pero yo fui escogido para un propósito. Como iglesia tengo un propósito. Como alguien que estaba perdido, pero el Señor lo alcanzó y lo salvó, tengo un propósito en Dios. ¿Cuál es ese propósito? La gloria de Dios, la alabanza de su gloria. Así que eso debe estar primero. Yo, en un acto voluntario, consciente, yo debo, y en respuesta a la obra de salvación en mi vida, yo debo poner primero la gloria de Dios. Yo debo poner primero, es decir, lo debo colocar por delante de mi dolor, de mi prueba, de mi aflicción, de mi enfermedad, de la crisis, del desempleo. Primero que todo está mi propósito, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la alabanza de su nombre. Por eso, aunque tú me veas triste, aunque tú me veas en prueba, en dolor, lo que quieras, me verás alabando a Dios, porque ese es mi propósito. Fui creado, fui llamado para eso, para la alabanza de su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor Dios Todopoderoso? En ese sentido, en Colosenses 3:16, el apóstol Pablo afirma que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Todo lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos, lo hacemos para la gloria de su nombre. Lo hacemos para la gloria de Él. Lo que sea que hagamos. Si estudiamos, si trabajamos, si ayunamos, si oramos, si ayudamos, lo que sea que hagamos, lo hacemos para la gloria de su nombre. Lo hacemos para Él. Cuando la iglesia tiene presente cuál es su propósito, y cuando la iglesia siempre pone por delante, pone primero la gloria de Dios, la alabanza de Dios, es una iglesia que se mantendrá en el sendero de la voluntad de Dios. O sea, esa iglesia no corre el riesgo de salirse. Esa iglesia no corre el riesgo de caer en una situación que la desdibuje en su naturaleza como la iglesia del Señor. Así que en ese sentido, la iglesia que se mantiene en el propósito, yo como iglesia, yo soy la iglesia y yo sé para qué me llamaron, para qué me salvaron. Yo sé cuál es mi propósito, es la alabanza de su nombre. Ahora, ese propósito tiene una dimensión y es glorificar a Dios en cada aspecto de mi vida. Mi vida entera debe girar en torno a la gloria de Dios. Toda mi vida debe girar en torno a la gloria de Dios. Por pequeño que sea algo que yo quiera hacer, si en eso que yo quiero hacer no glorifica a Dios, no exalta a Dios, entonces no estoy en el propósito de Dios. La dimensión del propósito de Dios en la iglesia abarca cada aspecto de su vida. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria del Señor. Y en ese sentido debemos ejecutar su propósito sin ninguna clase de excusa. Sin ninguna excusa. Por ejemplo, cuando Pablo y Sila están en la cárcel, los han azotado, los han golpeado, y a la medianoche se oye una voz, yo no diría que tímida, o sea, se tiene que tener un coraje, una gallardía, se tiene que tener una determinación para que en semejante situación físicamente estaban golpeados, probablemente había infección en su piel bueno, hay ciertos detalles que nos permiten inferir que las condiciones físicas en las que estaban no eran las mejores. Además que los han azotado por servir a Dios. Pero a medianoche ellos empiezan a cantar cánticos a Dios. Hombre, yo estoy viendo a dos hombres que ponen primero la gloria de Dios, que el propósito por el cual fueron creados. Es que este Pablo que escribe en Efesios capítulo 1 y dice que para ese propósito fuimos creados, ahora lo pone en práctica. Es que él tiene las espaldas laceradas, probablemente infección, tiene fiebre, estará temblando, pero él dice, aunque me duele las heridas que tengo, aunque estoy sangrando, aunque me han golpeado, yo voy a poner primero la gloria de Dios. Yo voy a poner primero que mi dolor, primero que mi aflicción, primero que
que lo que estoy viviendo, yo pongo delante, pongo primero la alabanza del Señor. Y ahí oyes a un hombre que en semejante situación a medianoche está orando y está adorando al Señor. Y cuando él hace eso, los presos le están escuchando. Cuando tú te sumerges en el propósito de Dios, entonces estás preparado para involucrarte con la misión de Dios. A su nombre sea toda la gloria. Ahora, eso de poner primero la gloria de Dios, ese es el propósito de la iglesia. El apóstol Pablo y todos los creyentes del Nuevo Testamento lo aprendieron del Señor Jesús. Acompáñenme por favor un momento a la carta a los Hebreos y quiero que observemos un ejemplo fabuloso, digno de imitar de todos nosotros los cristianos. Capítulo 12 de Hebreos, el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok. Pero el escritor ahora argumenta el por qué. Es decir, no se trata de coloca los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque si no, el escritor argumenta el por qué debo colocar los ojos en Jesús. Y según el argumento, no se trata de un movimiento físico. Tampoco se trata de un aspecto religioso. Se trata de un estilo de vida. Un estilo de vida que puede ser sustentable según una base sólida, según un argumento sólido. ¿Cuál es la razón por la que debo colocar mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Dice el escritor, primero, porque Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él sufrió la cruz. Pero cuando Él sufre la cruz, no la sufre renegando. No lo hizo amargado, no lo hizo por obligación. Él puso el gozo delante de él. No puso el dolor, no puso el sufrimiento, no puso la angustia. Puso el gozo delante de él. Y de esa manera sufrió la cruz. Él sufrió la cruz. Él no disfrutó la cruz. La cruz no fue una especie de refrigerio en un momento de cansancio, no. La cruz fue una tortura para la humanidad de Cristo. Y en ese sentido, Él sufrió la cruz. Sufrió los clavos, sufrió los azotes, sufrió la presión psicológica, sufrió literalmente la cruz. Le dolió la cruz. Le dolía cuando los azotes desgarraban literalmente su carne. Pero ¿cómo la sufrió? Colocando el gozo delante de él, colocando la gloria de su Padre delante de él. Es decir, esto me duele, pero estoy agradando a mi Padre. Esto me duele horrible, pero estoy contento, tengo gozo porque estoy glorificando a mi Padre. Con esto que estoy pasando, esto que estoy sufriendo, estoy glorificando a mi Padre. Cuando yo pongo el propósito delante de mí, glorifico a mi Padre eterno. A su nombre sea toda la gloria. Luego dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él menospreció el oprobio. Por supuesto, el oprobio lo afectaba. En su humanidad sí. En su humanidad, por supuesto. Pero él menospreció el oprobio. Estoy colocando las bases para el segundo punto, que es realmente lo que le dará el carácter en el enfoque del culto de hoy. Pero quiero que tengamos esta base. El propósito de la iglesia. Es decir, no quieras involucrarte con la misión, no quieras ir al mundo a servir a Dios si no tienes claridad primero del propósito. Primero el propósito y luego la misión de la iglesia. Hay gente que se va a hacer misión, pero no tienen en cuenta el propósito y por eso se les hace fácil en algún momento del camino desistir de la misión. ¿Por qué? No están comprometidos con el propósito. En la medida que te sumerges en el propósito por el cual fuiste creado, lo entiendes, lo comprendes, lo aceptas, lo vives, estarás facultado para cumplir la misión de Dios en tu vida. Luego dice el escritor a los hebreos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El escritor dice considerad. La palabra en griego es anolizogimais. Es decir, es una palabra que quiere decir llegar a un convencimiento a través de la lógica, a través del razonamiento. Es de donde viene nuestra palabra lógica. Así que no se trata de dar por sentado algo porque alguien me lo impone. No, se trata de, la palabra considerar indica que yo analizo. Es decir, yo estoy viendo a Jesús y lo analizo. Estoy viendo a Jesús, pero yo lo estoy analizando, su comportamiento, lo que hace. Y en la medida que yo lo analizo, yo llego a aceptarlo. Pero lo acepto porque he llegado a un convencimiento a través del razonamiento. El evangelio no se trata de gente que no analiza, a quien se le desprende o a quien se le elimina el pensamiento crítico. No, por todo lo contrario, la Biblia nos manda esto, nos manda a analizar al Señor, a considerarlo. Cuando yo considero a Jesús, dice el escritor, mi ánimo no se va a cansar hasta desmayar. Se va a cansar, pero no hasta desmayar. Me voy a cansar, pero cuando estoy viendo a Jesús, que puso el propósito por encima de cualquier cosa, eso me inspira. O sea, eso dice, no, pero mira lo que hizo el Señor. Es decir, cuando yo lo estoy viendo a Jesús y yo veo todo lo que pasó, y yo veo que aunque estaba sufriendo, puso el gozo delante de él. Y yo veo que aunque estaba en una situación complicada, él siguió avanzando. Sí, yo me canso. Y hay veces que yo digo, hermano líder de ministerio de brigada, yo le entrego el cargo, pastor, yo le entrego el liderazgo. Y hay veces que me da ganas hacer eso, porque hay una presión en mi familia, hay una presión en la economía, hay una presión en la salud y estoy cansado. Pero cuando veo a Cristo, aunque estoy cansado, mi ánimo no se cansa hasta desmayar, porque cuando yo veo a Cristo digo, no, yo voy a hacer lo que Él hizo por mí. El propósito lo puso por delante de su cansancio. El propósito lo puso por delante del sufrimiento. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora pasamos a la misión de la iglesia. Ese es el propósito. Ahora vamos a la misión de la iglesia. La misión de la iglesia la podríamos sintetizar con el concepto de gran comisión. La gran comisión es la respuesta divina a un mundo que gime. Eso es la gran comisión, la respuesta divina a un mundo que gime. Y la gran comisión es una responsabilidad de la iglesia, es la misión de la iglesia. La misión, esa palabra misión es la acción de ser enviado, así lo define el diccionario, el encargo que se le da a una persona para realizar algún cometido en un determinado lugar. Es el fin o meta de una persona que una persona debe lograr por encargo de otra. Eso es la misión. Y la iglesia tiene un encargo, la iglesia tiene una tarea. Antes del Señor ascender a los cielos, le comisionó a la iglesia ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que nos encomendaron esa tarea. La tarea no se le encomendó a los líderes. Es decir, el texto no dice, bueno, a los líderes de la iglesia que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. No se le encomendó solo a los bautizados. La tarea es para todos los que han experimentado la salvación. De hecho, esta gran comisión de alguna forma se hace necesaria en todo creyente que experimenta la salvación. Y utilizo el término experimenta la salvación, porque la salvación no solo es un concepto doctrinal que se da por sentado. La salvación es un proceso que el creyente experimenta. Yo siento en mi corazón que soy nueva criatura. Es algo que yo experimento. Lo experimento porque antes amaba el pecado y ahora aborrezco el pecado. Lo experimento porque antes no quería saber nada de Dios y ahora quiero es saber de Dios, quiero hablar de Dios, quiero adorar a Dios. Es algo que experimento. Es decir, el que es salvo experimenta una nueva vida en Cristo. Y en esa experiencia está de forma inherente un profundo deseo por hablar de Cristo. Una necesidad de que todos sepan que hay uno que me cambió a mí
y lo puede cambiar también a él. Vamos, apláudele a ese Cristo de poder, a ese Cristo de gloria. Aleluya. En ese sentido, si nos comprometemos con el propósito de Dios, encontraremos el sentido inherente de nuestra existencia. Un creyente comprometido con el propósito de Dios encuentra en la misión de la iglesia el sentido de vida. Cuando un creyente no se involucra con el servicio a Dios, bueno, podrá tener 20 años de ser cristiano, podrá tener 5 años de ser cristiano, pero cuando un creyente se mantiene alejado del servicio a Dios, ese creyente va a sentir un vacío que hay en el corazón de esa persona. En ese sentido, el servicio a Dios es un aspecto inherente al creyente salvo. Una vez que yo soy salvo, yo necesito, subrayo la palabra, necesito servirle a Dios. Cuando yo soy salvo, el servicio a Dios no es una opción, es una necesidad. Yo necesito sentirme útil para Dios. Necesito sentir que estoy sirviéndole a Dios. Y la forma primaria de servirle a Dios es la gran comisión, es predicar el evangelio. Por eso, o esto explica el que cuando yo vengo de evangelizar, puede ser que cuando yo me reuní con los hermanos en el punto de encuentro, llegué cargado, cansado porque llegaba del trabajo, porque estoy pasando una situación en mi casa, pero en el transcurso de la evangelización, que le hablo a una persona, que guío a alguien a recibir a Cristo, cuando termina la evangelización y estamos de regreso a casa, no sé si lo notaste, uno viene con una alegría, con una sonrisa. Es una cosa que tienes que vivirlo para saber de qué te estoy hablando. Porque el creyente que se involucra con el propósito de Dios, que se compromete con el propósito de Dios, entonces está preparado para entrar, para ser colocado por Dios, para ser vinculado a la misión de la iglesia. Y en ese sentido, el creyente encuentra el sentido inherente de su nueva naturaleza en Cristo. Es una necesidad que hay en mí. Es una necesidad que hay en mí. Necesito servirle a Dios. Necesito involucrarme en algún aspecto de la iglesia en el que yo pueda ser útil. En el que mis talentos, en el que mis dones, en el que mis capacidades puedan ser puestas al servicio de Dios. Alguien aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si me permiten, y según el tiempo me permita también, quiero expresar esa misión de la iglesia de 3 formas. Primero como sal, luego como luz, y tercero, como intercesor, como mediador, más bien sería el término correcto. Ya les explicaré cuando lleguemos al momento. Así que el Señor Jesucristo dice: señores, ustedes son la sal de la tierra. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Los salvados, los que han sido redimidos. Ellos son la sal de la tierra. Independiente de cuánto tiempo lleves en el evangelio, independiente de cuánto conocimiento tengas, entre más mejor, pero independiente de eso, sal de la tierra es el creyente que ha nacido de nuevo, el creyente en Cristo. Es sal de la tierra. Pero la sal de la tierra que somos nosotros, en palabras del Señor, puede correr el riesgo de perder su sabor. Y si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? La sal tiene algunos aspectos importantes, entre los cuales es que la sal presta su sabor a las cosas. Por eso no puede perder el sabor. Porque lo que hace que la sal sea sal es su sabor. Si la sal pierde su sabor, pierde su nutriente, pierde su esencia. Y en ese sentido, la sal presta su sabor a las cosas. Cuando la sal presta su sabor a algo simple, cambia su naturaleza, altera su naturaleza para bien. La sal da sabor. El creyente está llamado
a dar sabor, a prestar su sabor a otro. Y cuando un creyente se acerca a un alma simple, que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene sabor, no tiene color, no tiene sentido para vivir, y yo como creyente de mi sabor le presto, le entrego a esa persona, estoy de alguna forma alterando, cambiando, afectando para bien a esa otra persona. La iglesia es llamada a prestar su sabor. La iglesia es llamada a lograr contagiar, a lograr afectar a otros. Hay muchos matrimonios simples que necesitan el sabor que tú puedes darle. Hay muchos jóvenes que llevan una vida simple, tan simple que han pensado en quitarse la vida. Necesitan el sabor, la sustancia que tú tienes. Hay mucha gente que ha perdido el sentido de la vida. Y tú y yo tenemos un sabor que hemos recibido de nuestro Dios. Hay gente afuera esperando por el sabor que tú tienes. Hay gente afuera esperando por lo que hay en ti, por lo que Dios ha puesto en tu vida. No te puedes quedar en las cuatro paredes de la iglesia. No te puedes quedar sentado en tu oficina. Hay que salir a prestar el sabor que Dios nos ha dado a nosotros. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Aleluya. Segundo, es que la sal evita la corrupción, y eso lo sabemos. La sal es en ese sentido un muro de contención, aplicándolo a la tierra, a la humanidad, es un muro de contención. La iglesia, el objeto de la iglesia no es impedir que la gente peque. El objeto de la iglesia no es desaparecer el pecado de la faz de la tierra. Ese no es nuestra misión. Pero el objeto de la iglesia sí es ser un muro de contención. Es evitar que la corrupción siga. Es detener la corrupción. No la vamos a erradicar de la tierra. Pero la iglesia debe levantarse como un muro de contención. Tú eres la sal de tu familia. Tú no podrás evitar que tus hijos hagan cosas que tú no quieres que hagas, pero tú eres un muro de contención en tu familia. El diablo, que el Señor lo reprenda, tiene que estrellarse con ese muro de contención. Las fuerzas del mal, cuando entran a tu casa, deben estrellarse con un muro de contención. Por eso no puedes perder tu sabor. No le permitas al diablo que te haga creer que tú perdiste el sabor, porque mira cómo logró entrar la pudrición a tu casa, la corrupción a tu casa. No, nadie dijo que no iba a entrar. Lo que se dice es que tú vas a evitar que la corrupción avance. Eres un muro de contención para la gloria del Señor. Somos un muro de contención en esta ciudad. Ustedes son un muro de contención, son esa primera línea, son a quien Satanás se encuentra cuando dice: voy a destruir totalmente a la juventud de Barrancabermeja, a las familias, a los hogares, a las personas. Voy a destruirlo. Y el diablo dice: pero ¿por qué no he acabado de destruirlos? ¿Por qué todavía hay hogares firmes? ¿Por qué todavía hay personas que quieren buscar a Dios? La respuesta: porque hay un grupo, hay un puñado de sal, hay una porción de sal que se levanta como un muro de contención, que cuando el diablo dice: los voy a arrasar, hay un grupo de hombres y mujeres que dejan su empleo, dejan sus hogares, que se van a la calle a salar, a decirle: diablo, aquí está todavía un grupo de hombres que amamos al Señor y que podemos en ese sentido predicar la palabra de nuestro Dios. Nunca olvides que tú eres sal en tu casa. Tú eres sal en tu casa. No pierdas el sabor, querida hermana, no pierdas el sabor. Hay gente a quien Satanás le está diciendo: ¿para qué oras? Mira cómo está tu matrimonio. Si te diste cuenta que entre más vas a la iglesia, tu esposo peor se torna. Si te diste cuenta que tu hijo va de mal en peor. Y hay personas a quien Satanás logra desmoralizarlo desde adentro, haciéndole sentir: esto no tiene sentido. Esto de yo estar ayunando, de yo estar yendo a la iglesia, no tiene sentido. Pero si le preguntaras al diablo, el Señor lo reprenda y usted no lo va a hacer. El diablo dice: los hijos de esa mujer
he estado así para matarlos y mandarlos al infierno, pero he estado a punto de destruirlos. Están en las drogas, pero el diablo dice, mi objetivo no es solo que estén en las drogas, es que su alma se vaya al infierno. Pero cuando yo he estado a punto de destruirlo, esa mujer dobla sus rodillas y empieza a orar y me estorba. Ese hombre dobla sus rodillas y empieza a orar y me estorba. No te desanimes porque tus ojos no están viendo lo que quieres ver. Entiende que tú eres un muro de contención. Entiende que si tu voz se calla de madrugada en tu casa, si tu voz se apaga en las noches en tu casa, si cuando el enemigo viene para tratar de destruir tu familia, no encuentra a una mujer con el corazón roto pero de rodillas diciendo, Dios, salva a mi familia, entonces no habrá un muro de contención. No puedes perder tu sabor. No puedes perder tu sabor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y la segunda comparación que hace el Señor es siendo la luz del mundo. Y el Señor dice, no se enciende una luz o una lámpara, se puede también leer así en el original, no se enciende una lámpara y se coloca debajo del almud, sino que se coloca en el candelero o en un soporte estratégico en el que al colocarse en ese lugar alumbra toda la casa. Sin embargo, el almud del que se habla aquí era una especie de caja hecha en barro en el que se medía normalmente el grano. Pero cuando una persona salía, normalmente las casas eran oscuras por dentro y se trataba de mantener una lámpara encendida siempre. Así que cuando una persona tenía que salir para evitar cualquier riesgo o algún peligro, tomaba la lámpara y la colocaba dentro de la caja, es decir, colocaba la caja, repito, hecha en barro, por lo general en arcilla, y tapaba la lámpara con esa caja. Esto lo hacía para que al salir no ocurriera algún incendio estando la casa sola y que algún accidente pudiera entonces generar una tragedia mayor. Con base en eso se colocaba la caja, el almud, y se tapaba la lámpara. Pero una vez que la persona regresaba, la persona lo primero que hacía era quitar la caja y colocar la lámpara en el lugar, en el candelero, en el lugar donde debía estar para que alumbrara. Porque la razón de esa luz era estar en un lugar estratégico para que pudiera alumbrar. En ese sentido, el Señor inicia diciendo, primero, que hay una luz que se enciende, hay una lámpara que se enciende. Y esa palabra encender en el original traduce hacer arder. Hay una lámpara que se provoca, se hace arder. La palabra arder significa sufrir la acción del fuego, desprender mucho calor. Así que hay una lámpara que se hace arder, se enciende. La lámpara se lleva a un punto en el que de ella desprenda calor, irradie luz. Pero la lámpara no se enciende sola, a la lámpara la encienden. Y para encender la lámpara hay que depositar aceite y hay que colocar fuego sobre ella. Eso garantiza que esa lámpara pueda irradiar calor, pueda iluminar todo el escenario. A su nombre sea la gloria. Hay lámparas que necesitan exponerse, que deben sufrir la acción del fuego. Y yo creo que en esta mañana el Señor nos ha traído para decirnos, necesito que seas una lámpara encendida en tu casa. Necesito que tú seas una luz encendida en tu familia. Pero para eso debo encenderte, debes exponerte a la acción del fuego. Debes sufrir la acción del fuego. Debes experimentar la acción del fuego en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Ahora, la importancia de la lámpara es evidente en la oscuridad. En la oscuridad es donde una lámpara se hace importante, no en el día. La lámpara, su importancia se palpa en las tinieblas. Es cuando las cosas están mal. Es cuando en nuestra ciudad el crimen está aumentando. La delincuencia está aumentando, los problemas sociales están aumentando, el tejido social se deteriora,
Las familias se deterioran. Es allí cuando la iglesia tiene que erguirse como la luz, como la lámpara. No cuando todo está bien, no cuando no nos necesitan. No quieras ir donde no hay necesidad. No quieras ir donde, bueno, si estás o no estás no se nota, porque al igual no es que esté tan grave el asunto. No saques el cuerpo a la oscuridad, no le saques el cuerpo a donde está la crisis, porque allí es donde la luz que Dios ha puesto en ti se puede apreciar mayor. A su nombre sea la gloria. Por eso no quieras entregar tu responsabilidad de liderazgo cuando las tinieblas están rodeándote, cuando la crisis está en su peor momento, porque para este momento te llamaron, para este momento colocaron aceite sobre ti, para este momento colocaron fuego del Espíritu Santo sobre ti. Es ahora, querido líder, es ahora, querido predicador, que se necesita que emerjas en medio de la crisis que estás enfrentando para que puedas irradiar, para que puedas iluminar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? Alabado sea Dios. No se enciende una lámpara y se coloca debajo del almud. No se hace eso. Sin embargo, permítame aplicarlo de dos maneras. Primero, esa caja representa aquellas cosas que opacan la luz de Dios en nuestra vida. Es una caja de arcilla que representa la naturaleza caída del hombre y que opacan el fuego de Dios que hay en nosotros. Hay gente que tiene virtudes hermosas de Dios, que tiene capacidades hermosas en el Señor, pero hay una envoltura exterior que opaca ese fuego que hay. Es decir, cuando yo le miro a esa persona, no logro reconocer ese llamado que tiene por dentro. No logro reconocer esa unción que hay por dentro, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay una envoltura exterior, hay una caja encima que no permite que el fuego salga, que lo que hay de Dios en esa persona pueda afectar a otros. Esa caja podríamos llamarle, no sé, inseguridad, complejos, temor, esa caja del miedo. Le podríamos llamar una especie de pecados ocultos tal vez, que de alguna manera opacan la luz de Dios en nuestras vidas. Hay algo de Dios en nosotros, pero hay una caja arriba que no permite que eso se pueda ver. Hay una caja que está impidiendo que un predicador fluya, que un adorador fluya. Hay una caja que está impidiendo que un predicador evangelista, que alguien que se pare en las esquinas pueda fluir de manera especial, porque hay una envoltura exterior. Repito, esa caja podríamos llamarle complejos de inseguridad, miedo, le podríamos llamar de cualquier manera, algo que no permite que se desarrolle lo que hay de Dios en tu vida. Alabado sea Dios para siempre. Y Dios te dice: yo no coloqué lo que coloqué en tu vida, yo no puse la unción en ti, yo no te entregué ese ministerio para que tú estés ahora debajo de esa caja de complejo, debajo de esa caja de temor. Yo no te ungí para que estés debajo de una caja. Yo estoy hablando de gente que tiene dones de Dios. Gente que se han dado cuenta que cuando oran por enfermos, los enfermos se sanan. Personas que se han dado cuenta que cuando le dan un consejo a matrimonios que estaban en crisis, se restauran los matrimonios. Es un don que tiene, pero tal vez hay una caja en este momento arriba de esa lámpara. Y Dios está diciendo: yo no encendí esa lámpara para que esté debajo de la caja. Alguien tiene que romper la caja hoy. Alguien tiene que quitarse la caja de encima. Alguien tiene que decir: esta caja que ha estado deteniendo el fluir de Dios en mi vida, la voy a quitar. A su nombre sea toda la gloria. No sé cómo se pueda llamar esa caja en tu caso, pero algo que está deteniendo que fluya el don de Dios en ti, que pueda fluir lo que Dios ha puesto en tu vida. Algo que opaca, algo que no le permite a la gente que te rodea que pueda ver realmente la presencia de Dios en tu vida, porque hay una caja que lo oculta. Así que la primera aplicación que hago a esto es de esa forma negativa. Es cosas que representan, por ejemplo, la rebeldía, la depresión, la indiferencia, el materialismo, etcétera. Cosas que de alguna manera nos separan del propósito y nos separan de la misión, que opacan la gloria de Dios en nuestras vidas. Y que esa caja debemos quitarla. No te ungieron para que estés debajo de una caja.
Te ungieron para que estés en el candelero. Te ungieron para que estés en un lugar donde se vea tu luz. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Por eso le dijo el Señor a Elías: Elías, levántate, come y bebe, que yo no te ungí para que estés debajo de este arbusto. Y luego le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Estás en la cueva. ¿Qué haces aquí? Que yo no te ungí para que estés metido en la cueva, que yo no te di la palabra que te di para que estés debajo de un arbusto queriendo morirte. Levántate, come y bebe. Elías, lo que yo puse en ti no es para que estés debajo de la caja de la depresión. Quítate la caja de la depresión. Aquí hay gente que en esta mañana la mano de Dios los agarra. Te sacude Dios hoy para decirte: yo te ungí, yo te entregué la palabra que te entregué la autoridad que te entregué la unción que te entregué para usarte. Levántate, come y bebe, que largo camino te resta. Y por eso le dice Dios a Samuel: Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo, Samuel? Levántate, llena tu cuerno de aceite y ven, porque te voy a enviar a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Otra vez, Samuel, tú eres una lámpara que yo encendí. Tú eres una lámpara que yo empapé de aceite y coloqué fuego sobre ti. No para que estés en el cuarto de la depresión llorando a Saúl, que se acabó el tiempo de Saúl, se acabó el tiempo del luto, se acabó el tiempo de la derrota. Levántate, Samuel, toma el cuerno, sacúdelo, quítale el polvo y llénalo de aceite, porque te voy a enviar. Estoy hablando por el Espíritu de Dios a personas que yo no sé cómo terminaste este año o cómo estás empezando este año, pero tal vez estás debajo de una caja y hoy se está lanzando este ministerio, Brigada de Salvación. Hay vuelos que están esperando, hay viajes que hacer, pero hay gente debajo de la caja. Hay que sacudirse para emprender la misión de Dios en esta nueva temporada. Alguien aplauda fuerte al Rey de Reyes. Oh, aleluya. Aleluya. La segunda aplicación que quiero hacer es en un sentido positivo, como lo traté de introducir. Decir, alguien que enciende una luz, esa luz está prestando un servicio a la casa, pero por alguna circunstancia especial, quien encendió la luz dice: por un momento te voy a colocar debajo de esta caja. Por un momento vas a desaparecer de la vista de los demás. Por un momento vas a entrar en una etapa de anonimato. Por un momento vas a entrar en una etapa donde la gente va a pensar que te apagaste. La gente va a pensar que se acabó todo contigo. La gente va a pensar que todo murió para ti. La gente no te va a ver. La gente va a decir: ese desapareció. ¿Recuerdas a aquel hermano que predicaba? ¿Recuerdas a aquel líder? Desapareció de la vista. Se acabó. Pero no será así. Yo te voy a mantener encendido, pero por un momento te voy a ocultar. Por un momento voy a colocar una caja sobre ti. Alabanzas al Cordero. Pero cuando llegue el momento, yo voy a quitar la caja y yo te voy a colocar en el lugar al que perteneces. Aquí hay gente que en este tiempo el Dios del cielo dijo: te voy a ocultar, voy a colocar una caja sobre ti. No te preocupes si tú dices: pero es que nadie me tiene en cuenta, pero es que no me ponen a predicar, pero es que no me ponen a dirigir, pero es que ya ni me llaman para servir. No te preocupes, es que el Señor dijo: por este momento hay algo que estoy haciendo y voy a colocar una caja sobre ti, pero no te preocupes. Llegará el momento en que quitaré la caja, llegará el momento en el que te sacaré del anonimato, llegará el momento en el que te voy a sacar de allá, de detrás de las ovejas, y te voy a colocar en el lugar donde te voy a usar. Alabanzas al Cordero. Que le estoy hablando a gente que dice: yo siento que me olvidaron. Que no te olvidaron, estás en un proceso de Dios. Yo esto lo comparo como lanzar una saeta. Si la flecha hablara, la saeta diría: pero yo veo que en vez de lanzarme hacia adentro, me están haciendo retroceder. Si la flecha hablara, la saeta diría: pero ¿por qué estoy retrocediendo si yo quiero ir hacia adelante? Pero el que va a lanzar la saeta sabe que entre más la haga retroceder, entre más impulso tenga, la saeta saldrá con mayor fuerza.
Que no estás retrocediendo, te están dando impulso. Que no te abandonaron, te están dando impulso. Ahora sientes que estás retrocediendo, no estás retrocediendo, te están dando impulso, te están dando impulso. No te preocupes si todavía no te han lanzado. Están buscando el objetivo para lanzarte. Alabado sea Dios para siempre. No te preocupes si dice, pero siento que mi economía está retrocediendo, mi salud está retrocediendo. No, no estás retrocediendo. Te están dando impulso. Alabado sea Dios para siempre. La crisis que estás viviendo hoy va a servir para que mañana puedas ministrar a otros. Los pasos que estás retrocediendo hoy van a servir para que mañana puedas ayudar a otros que están experimentando lo que tú estás experimentando ahora. A su nombre sea toda la gloria en esta preciosa hora. Y en ese sentido, la iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Pero permítame terminar este mensaje. Acompáñeme por favor a 2 de Corintios. Capítulo 5 de 2 de Corintios. Capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Lo tienen? Versículo número 18. Y todo esto proviene de Dios. A mí me encanta este texto. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y cuando Él hizo eso, nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó la palabra de la reconciliación. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, se hizo una franja histórica del Creador con la criatura. Y a partir de ese momento, usted sabe que Adán hereda a la raza humana el pecado, lo que se llama como el pecado original, que es esa naturaleza caída, esa depravación con la que el hombre nace. Por lo tanto, todo hombre que nace ya de naturaleza pecador, pero además de eso con una inclinación de rebeldía hacia Dios. Por favor, escuche esto. Pero en la cruz del Calvario, el Creador se dio media vuelta hacia el hombre. Estaban separados, estaban enemistados. Creador con criatura, estaban enemistados. Dios es tan santo que no puede relacionarse con el hombre pecador. Es tan santo que no puede tolerar el pecado de la humanidad. Así que el Creador está de espaldas a la criatura. Pero lo hace con justa causa. Lo hace porque es tan santo que no se puede relacionar con la criatura. No es orgullo, no es arrogancia, no, es que la condición del hombre separa naturalmente al Creador de la criatura. El hombre está de espalda a Dios, pero en el hombre es un asunto de orgullo. Además que no puede estar a cuentas con Dios, es también su naturaleza llena de pecado. Pero en la cruz del Calvario está diciendo Pablo, Dios nos reconcilió consigo mismo. En la cruz del Calvario el Creador se dio media vuelta. Él se da media vuelta. Pero el hombre sigue de espaldas a Él. El ser humano sigue de espaldas a Dios. Tú y yo fuimos reconciliados con Él allí en la cruz por Jesucristo, en la cruz del Calvario. Ahora estamos de frente a frente con el Padre. Estamos en una relación correcta con nuestro Creador. No solo es nuestro Creador, es nuestro Padre. O sea, mi relación ya no es de creador-criatura, es de padre e hijo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? La gente suele emplear mal, muy mal el concepto de la adopción
Y la gente a veces suele darle el sentido que somos hijos adoptados en el sentido de cómo usamos la palabra hoy. Pero en Dios ese concepto no puede existir. Porque el que no es engendrado de Él, no es hijo de Él. Y dice el apóstol que somos engendrados no por voluntad de varón ni de hombre, sino de Dios. Somos hijos engendrados en ese sentido del Padre. Es decir, somos hijos legítimos. Con la regeneración, Él nos ha engendrado. A su nombre sea toda la gloria. Así que en ese sentido somos hijos engendrados del Padre. La adopción en el sentido original de la palabra es presentar como hijo adulto. El propósito del concepto de la adopción es que el padre a ese hijo engendrado lo presenta en la iglesia como un hijo adulto dispuesto a heredar, un hijo mayor, un hijo que ya tiene la capacidad para heredar. En ese sentido hemos sido adoptados en ese sentido, pero somos hijos de Dios. Así que mi relación con el Padre es una relación auténtica de hijo. Hasta allí todo está bien. Felices, ¿verdad que sí? Disfrutamos. Pero hay gente allá afuera que todavía está de espaldas a Dios. No saben cómo arreglarlo. No pueden arreglarlo. Mucha gente dice, yo veo a los cristianos cómo se ven de lindo, pero ¿cómo hago para ser como ellos? No pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Pero nuestro Dios es tan bueno que cuando nos redime a nosotros, dice, ahora iglesia, yo coloco sobre ti dos cosas. Primero, el ministerio de la reconciliación, el servicio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación implica que la iglesia debe vertirse en servir a la causa de reconciliar al hombre con Dios. Esa es la delegación. Y la palabra de reconciliación, la palabra de la reconciliación es el recurso con el que dota Dios a quien acepta servir en la causa de reconciliar al hombre con Dios. Así que les entrego también la palabra de la reconciliación. Si tu palabra, si lo que tú predicas, en vez de atraer a la gente a Cristo, los aleja de Cristo, yo no sé qué palabra tú tendrás, pero no es la palabra de la reconciliación. Si lo que tú estás predicando, en vez de acercar al hombre a Dios, lo aleja, hermano, no, ese no es el sentido que Dios nos ha entregado. Él nos ha dado la palabra de la reconciliación. Pero termino con esto. Luego dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Mire esto. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahora utiliza otra vez el concepto de os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Como si Dios estuviera rogándole al hombre que se reconcilie con él. Nosotros rogamos a la humanidad que se reconcilie con él. Muy bien. Cuando usted lee esta palabra y la lee de forma desapercibida, usted se puede crear la imagen de un Dios que anda por ahí rogándole, mendigándole amor al hombre. No, que Dios está rogándole al hombre que se reconcilie con él. No, el apóstol Pablo utilizó dos palabras diferentes. En la primera palabra, cuando el apóstol dice Dios está rogándole al hombre, la palabra allí que utilizó el apóstol Pablo es parakeleo. Y la palabra significa llamar en voz alta a que venga a colocarse al lado. La Reina Valera la traduce como rogar. No tenga la imagen de la caricatura de un Dios que anda rogándole al hombre. Por favor, no. Él es soberano. Él es temible. Él es poderoso. Él es majestuoso. Él es santo. Él es infinito. Por supuesto, Él es amor. Él es misericordia también. Pero el texto en ningún momento pretende vender esa imagen de un Dios que anda rogándole al hombre, por favor acéptame. No. La palabra que utilizó Pablo es una palabra que significa llamar en voz alta, llamar con autoridad para que venga. Es decir, Dios está diciéndole a la humanidad, hombres, vengan a mí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él está llamando al hombre.
Él está llamando al hombre, Él está diciendo a la humanidad: vengan a mí, yo los voy a salvar, yo soy su salvador, vengan a mí. La segunda palabra que utilizó Pablo, que aplica a nosotros los creyentes, cuando dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, es la palabra deomai. Y esa palabra deomai significa, si traduce, rogar, suplicar. Pero la connotación de la palabra en el original es hacerlo desde adentro, sentirlo. Es decir, no es algo mecánico. No es que yo me paro en una esquina y le digo a la gente: arrepiéntanse porque se van para el infierno, ven. No. La palabra que utilizó Pablo es una palabra que en el original indica suplicar. Es sentirlo. Esto es algo que yo tengo que sentirlo. Cuando yo le digo a alguien: Cristo te ama, tengo que sentirlo, tengo que vivirlo, no es mecánico. Cuando yo me paro en una esquina, cuando tengo ese uniforme y me paro en las esquinas, eso tengo que sentirlo, tengo que vivirlo. Ahí debe haber pasión, ahí debe haber entrega. No se trata de cumplir un programa. La palabra que está diciendo Pablo es: tenemos que rogarle a los hombres, es decir, llamarle casi que suplicantemente, sentirlo, sentir el dolor al saber hacia dónde van si no se arrepienten, sentir el dolor de saber que se van a perder si no reaccionan a tiempo. Colóquese de pie, por favor, tenga la bondad. Así que la misión de la iglesia implica el ministerio de la reconciliación. La misión de la iglesia implica esto. Implica el ministerio de la reconciliación. Iglesia, tenemos el ministerio de la reconciliación. Hay gente que está de espaldas a Dios. Y a menos que tú y yo lleguemos a ellos, pero tenemos que sentirlo, tenemos que vivirlo. A menos que eso ocurra, ellos podrán dar la vuelta y venir a Cristo y en Cristo reconciliarse con Dios. Si no lo hacemos, habremos fallado como iglesia. Si como iglesia no nos comprometemos con la misión que nos ha creado, nos ha delegado nuestro Señor, no importa lo que hagamos, habremos fallado. Habremos fallado. Si no acepto el ministerio de la reconciliación. Y ya les dije que el ministerio de la reconciliación implica involucrarme dedicando mis recursos, fuerza, economía, talentos, capacidades en la actividad de la predicación de la palabra, de llevarle a la gente sin Cristo el mensaje de salvación, el ministerio de la reconciliación. Esa es la misión de la iglesia. Y tienes una palabra. Han puesto un fuego en tu vida. Han puesto aceite en tu vida. Ese fuego es la palabra de la reconciliación. Es decir, te han entregado un recurso. Tienes la capacidad en Dios para poder ejecutar el ministerio de la reconciliación. Dios está llamando al hombre. Dios está levantando su voz y llamando al hombre, pero lo hace a través de nosotros. Lo hace a través de nosotros. Y el apóstol Pablo dice: os rogamos en nombre de Dios, reconciliaos. Yo no lo estoy mandando que usted vaya a las esquinas a decirle a la gente: amigo, te ruego que te convierta. No es la idea que quiero transmitir. La idea que transmite el texto en el original es más bien hacer un llamado, pero sintiéndolo. Hacer un llamado a venir a Cristo, pero es un llamado que se hace desde tan adentro que no puedo ser indiferente. No puedo simplemente apartar la mirada y seguir. No puedo hacerlo, porque es un llamado que estoy haciendo desde adentro. Estoy involucrado totalmente con el ministerio de la reconciliación. Por favor, inclina tu rostro donde quiera te encuentres. El propósito y la misión de la iglesia.
Este es un mensaje, les dije al comenzar, que de alguna manera se convierte en una especie de valla protectora que permite que la iglesia se mantenga enrutada en la voluntad de Dios. Lo cierto es que muchas veces nos salimos del propósito de Dios, del propósito para el cual fuimos elegidos, predestinados en el Señor. Lo cierto es que a veces descuidamos la misión suprema de la iglesia. Permitimos que los afanes de la vida nos saquen. Permitimos que el cansancio, las responsabilidades, permitimos que nuestros afanes diarios se conviertan en la excusa perfecta para decir: hombre, yo no puedo involucrarme en la misión de la iglesia porque estoy ocupado. ¿Por qué está pasando eso? Porque no estamos comprometidos con el propósito de la iglesia. Si pones primero la gloria de Dios, entonces te podrás identificar con la misión de la iglesia. Yo quiero que con sus ojos cerrados en esta preciosa mañana le digas al Señor: Señor, ayúdame. Hoy me quiero comprometer con el propósito. Hoy me quiero comprometer con la misión. Vamos, díselo al Señor con todo tu corazón. Dile: Señor, hoy, en este día, que no sea solo repetir algo que el predicador te pide que repita. Por favor, no lo hagas así. Si has sentido que Dios te ha hablado por la palabra y que en algún momento te sentiste desafiado por Dios, entonces te pido que más bien lo aceptes como el desafío de Dios. Y si alguien hoy puede decirle: Señor, hoy me comprometo con tu propósito, me comprometo con la misión tuya, oh Dios. A partir del día de hoy no volveré a poner delante del propósito, delante de la misión, mis problemas, ni siquiera mis ocupaciones, ni siquiera mis necesidades. Nada estará por delante, nada estará por delante del propósito y de la misión para la cual tú me has llamado. Vamos, quiero que lo hagas ahí en tu puesto, en tu silla. Que se convierta hoy en una decisión que tú tomas. Que sea una decisión que tomas hoy. La decisión de poner el propósito de Dios por delante, aún de tu dolor, aún de tu enfermedad, aún de tus necesidades, aún de la crisis económica que va a pasar. La enfermedad va a pasar. La crisis en el matrimonio va a pasar. Las dificultades que te rodean van a pasar. Mantén el propósito de Dios delante de esos problemas. Mantén la misión delante de esos problemas. Señor, gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por este pueblo hermoso. Gracias por esta iglesia. Gracias por estos grupos de evangelización. Gracias por estos ministerios comprometidos con la gran comisión. Gracias por ello. Vamos, iglesia, dale gracias a Dios porque en esta casa hay un fuerte sentido de la misión de la iglesia. Dile: Señor, gracias porque nos has dado el ministerio de la reconciliación y lo hemos aceptado como iglesia. Esta no es una iglesia ajena a la misión suprema de la iglesia. Esta es una iglesia comprometida con esa misión. Y si tú todavía no te habías comprometido, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes levantar tu mano y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Este año se acabarán las excusas. Este año voy a poner por delante el propósito y la misión. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. En el nombre de Jesús, adora a Dios. Adora.